conferencia de Gabriel Giorgi, que es profesor de la Universidad del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nueva York, y que recientemente este año ha publicado su último libro, Formas Comunes, Animalidad, Cultura y Política. Y hoy va a presentar un trabajo en consonancia con la mesa anterior, que se titula Retóricas Políticas de la Vida. ¿Se escucha así? Si lo dejo acá, ¿se escucha? No, ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Andrea y a todos los organizadores. Sí, hasta que consigo entender este aparato va a llevar algún tiempo, ténganme paciencia, no mucha. Nada, agradecer por un lado la producción de un evento, ¿no?, de esta naturaleza, el espacio, ¿no?, el espacio que abre, y agradecer infinitamente la invitación. Y realmente, ¿no?, estimular un poco, retomando lo que decía Manu, a seguir generando espacios de conversación como este, especialmente pensando en las discusiones fabulosas, formidables que tuvieron lugar ayer, ¿no? Las que pude escuchar, que me parece que dieron un aliento enorme a lo que podamos conversar hoy, y obviamente la mesa anterior que fue formidable. Yo trabajo un poco el libro. Lo que traje hoy tiene una especie de un pequeño rodeo en torno al libro, ¿no? Al libro que publiqué este año, y luego, que es una parte un poco más trabajada, y luego una segunda parte se van a dar cuenta de forma muy obvia, como muy tentativa, ¿no?, en el espacio de lo conjetural, pero que bueno, por ahí también puede ayudar para abrir la conversación. Un poco la idea es pensar relaciones entre cultura y biopolítica, como ciertas zonas del pensamiento biopolítico nos ayudan a pensar algunas operaciones de la cultura, pero al revés, también como operaciones de la cultura nos dan herramientas, nos pueden dar herramientas para trabajar, para pensar, para complicar algunos de los problemas o de los recorridos de la biopolítica, ¿no? Un poco esa sería la zona que me gustaría explorar. Empiezo a leer. Una insistencia recorre muchas zonas claves de las culturas sudamericanas, especialmente a partir de los años 60, la que pone al animal en el centro de la interrogación estética. Se trata de una insistencia que tiene lugar desde las apuestas más diversas, desde el encuentro entre la narradora de A Paixão, segundo Giaga, ¿no?, del Inspector, y la cucaracha, ¿no?, en el cuarto de la empleada doméstica, y desde esa fiesta sexual y política que es el fior, en el que el peronismo se lee en continuidad inequívoca con intensidades animales, hasta los cuerpos de las ficciones de João Gilberto Noll, tensados, ¿no?, entre lo humano y lo animal, y desde ahí arrastrados, ¿no?, deformados por un vértice invisible que desafía los contornos de toda individuación. O, último ejemplo, inevitable creo, el beso de la mujer araña, que empieza en el zoológico con mujeres panteras y termina en la sala de torturas y en el sueño de Valentín, que es el sueño de la mujer araña. Cuerpos animales híbridos que enmarcan esa interrogación formidable sobre lo político que se narra desde una cárcel argentina. Estos materiales, cuya heterogeneidad es evidente, comparten sin embargo un rasgo, o mejor dicho, un gesto común: el de trabajar una proximidad con lo animal, una zona umbral donde la distinción entre lo humano y lo animal, esa distinción que fue decisiva en la construcción de las modernidades latinoamericanas, con sus cruces cambiantes pero tan sistemáticos entre impulso civilizatorio y humanismo, donde esa distinción, se suspende, un poco retomando lo que venía diciendo Fermín. Se suspende o se vuelve un foco de problematización, una instancia donde la distinción pierde su fuerza normativa, ¿no?, su fuerza ordenadora de cuerpos. La distinción humano-animal, entonces, sobre la que se habían afirmado tramos decisivos de la modernidad regional, hace lugar a una nueva proximidad y con ello a nuevas distribuciones de cuerpos.
Esta reconfiguración de los modos en que la cultura inscribe al animal, ¿no? Esta inestabilidad y esta carga política que las formas estéticas inscriben y trabajan en torno a lo animal, es indicadora, creo, no tanto de un desplazamiento de los modos en que la cultura inscribe y piensa la especificidad de la cuestión animal, sino de un reordenamiento más amplio, cuyo alcance me gustaría situar, intentar situar al menos. En efecto, me parece que la pregunta en torno al animal en estos materiales no remite no tanto o no solo al tema de las relaciones entre humanos y animales, el de la posibilidad o no de su relación, al de la jerarquía arbitraria y violenta que la tradición humanista le impuso, tampoco remite al tema de los derechos animales y al de los modos de contener, omitir o suprimir las incesantes violencias que el capitalismo le inflige al cuerpo animal. Creo que estos animales que la cultura pone insistentemente en escena, a los que desfigura e inscribe bajo el signo de unas fuerzas informes y de una carne irreconocible, esta animalidad a la que la cultura retorna, remite más bien a una pregunta por lo viviente, o mejor dicho, a la pregunta por una vida que ya no se reconoce bajo el rostro del humano, pero tampoco bajo el signo de lo natural, entendido como fuerza indómita y presocial exterior a los lenguajes y a las tecnologías, ¿no? Que fue un poco el modo en que el animal demarcó distinciones en zonas claves de la modernidad, pensando básicamente en civilización barbarie, ¿no? y ciudad-campo. Una vida que no se deja codificar o significar bajo el signo de lo humano, pero que tampoco se deja leer bajo el signo de lo natural y lo salvaje. En torno al animal y a la inestabilidad que trae a la cultura, lo que se juega es una exploración más vasta que tiene que ver con una vida o un viviente cuya forma, naturaleza, esencia y expresión han dejado de ser evidentes. Una vida que se enfrenta a la inminencia de un nuevo desorden y que la cultura registra en sus movimientos sísmicos, sus puntos ciegos y en las potencialidades que inaugura. Hay dos dimensiones de este trabajo en torno a lo animal que me parece que nos pueden ayudar a pensar esta nueva inestabilidad, digamos, ¿no? Que recorre una especie de vector las culturas sudamericanas desde los 60. Por un lado, el animal funciona, y en esto me parece que retoma algo que mencionaba Manuel en la pregunta recién. El animal funciona como un interrogante o una herramienta formal. Estoy luchando con las fuerzas naturales aquí de... bueno, no naturales, ¿no? Las fuerzas ambientales, tecnoambientales. El animal funciona como un interrogante, una herramienta formal. Pierde mucho de su naturaleza figurativa y de la definición de sus contornos y se vuelve más bien la línea de una desfiguración. No menos la instancia de una forma reconocible, un cuerpo diferenciado y formado, que un umbral de indistinción. De un cuerpo de contornos difusos que conjuga líneas de intensidad, ¿no? Y el animal remite menos a una forma, a un cuerpo formado, que a una interrogación sobre la forma como tal, sobre la figurabilidad de los cuerpos. Ese me parece que es un punto clave de estas operaciones estéticas, de las investigaciones estéticas en torno al animal. El ejemplo me parece absolutamente paradigmático. Y siguiendo con el gesto de Fermín de incitar a la lectura, que yo creo que es el gesto de la maestra normal argentina, ¿no? De lean, ¿no? Un librito así. Si no lo hicieron, es Apaixón, segundo llega acá, ¿no? El texto del inspector, en el que literalmente lo que hace el texto es quebrar el cuerpo de la cucaracha, ¿no? Lo rompe, ¿no? Y quebrando el cuerpo de la cucaracha, la operación formal del texto es decir, esto no pasa por una forma definida. Hay que inventar, producir un lenguaje que dé cuenta de una corporalidad cuyos contornos ya no pueden ser reconocidos. Y literalmente el texto quiebra el cuerpo y deja aparecer una serie de intensidades para las cuales la escritura ensaya formas, ¿no? Ensaya formas que están siempre tensadas de lo informe, ¿no? Eso, en ese sentido, el texto del inspector es absolutamente clave para entender cómo se investiga la forma cuerpo en las culturas sudamericanas desde los años 60, ¿no? Y me parece paradigmático. Un viviente que no coincide con el organismo y que tiene lugar entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Ese es el inspector, ¿no? No hay un viviente en su plenitud, ni siquiera un vitalismo de lo informe. Al contrario, se trata de un viviente atravesado por lo inorgánico. Ese es un primer punto, el animal como interrogación formal. Segundo punto, el otro aspecto, el animal funciona
de modos cada vez más explícitos como signo político. Una de las fórmulas con las que pienso estas operaciones de la cultura dice lo siguiente: el animal no naturaliza, sino que politiza. Es decir, no remite a una naturaleza originaria, un antes del orden político, sino que al contrario funciona para iluminar la inscripción política de cuerpos y vidas. El animal emerge como un marcador, un operador de distinciones biopolíticas entre cuerpos y vidas a proteger, un poco el hacer vivir, ¿no?, de Foucault, y las vidas a abandonar o a explotar. Si pensamos en la tradición argentina de los mataderos, lo que la cultura argentina ha hecho insistentemente con los mataderos, y especialmente con las formas en que los mataderos se reescriben desde la cultura, a partir de los años del 2000 en adelante, un texto de un cordobés, Carlos Busquet, me parece clave, otro texto de Martín Cohen, donde se repiensa justamente la forma en que el matadero funciona como dispositivo de distribución entre vidas, a proteger y vidas a explotar, eliminar y consumir, ¿no? El animal funciona como una especie de operador de esa distribución, ¿no? Sistemáticamente en la cultura y de modos mucho más reflexivos y mucho más complicados en los textos más contemporáneos. Entonces, la cultura parece situar al animal en la intersección entre una interrogación formal acerca de un cuerpo atravesado por intensidades informes y la pregunta política por la distinción entre cuerpos a proteger y cuerpos a abandonar. Voy a saltear un poquito, porque se me parece que voy a ver demasiado. En el impulso de estas investigaciones en torno a lo viviente, una vez más, Clarice Lispector le pondrá una fórmula a esto. Cito de Agua Viva, un texto del año 73. Escrevo ao correr da máquina. Muita coisa não posso contar. Não vou ser autobiográfica. Quero ser bio. Ese bios al que Lispector sitúa va más allá, y digo, y esto leído en el contexto de la escritura de Lispector, va más allá de una utopía de escritura, ¿no? Un hombre en inquietud, esa inquietud que se volverá recurrente en las décadas siguientes, la de una vida que ya no tiene el rostro del yo, ni de lo humano, ni de la subjetividad, digo, porque ahí la vida, el antecedente se llama el cuerpo roto de la cucaracha, ¿no? El bios de Lispector remite aquí a una línea de dispersión, un cambio de escala de lo corporal. No es la vida propia, la vida como dominio del self, ni tampoco, y esto es clave, es el cuerpo-especie, no es la vida biológica. Ni el yo, ni la especie, ni la persona humana, ni el cuerpo viviente como cuerpo de la especie. Bios aquí parece reclamar otros nombres, otras formas, otras configuraciones y otras políticas. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos leer ese quiero ser bio del Lispector? Esta es una de las preguntas que el presente le hace a esta escritura, ¿no? O mejor dicho, una de las preguntas que esta escritura le hace al presente, ¿no? ¿Cómo leer? ¿Qué se juega en esta insistencia de la cultura alrededor de esa vida o ese viviente cuyo rostro humano ya no es reconocible, cuyas formas son oblicuas y siempre atravesadas por lo informe y lo preindividual? Un bios en el que la forma es menos una evidencia que una interrogación y un ensayo precario. ¿Qué dice, en fin, este plano o superficie de emergencia, esta luz bajo la cual los cuerpos dejan de coincidir consigo mismos, en la que parecen estar desplazados respecto de su punto de gravedad, atravesados por un umbral que los saca de su centro, movidos, podría decirse, como en una foto donde los contornos se difuminan y dejan ver otro punto o línea de difracción, de dislocación, una difracción hacia otro plano y otra escala. Ahí, en esa difracción, en esa dislocación, se lee, creo, quiero sugerir, la línea de tensión y articulación entre cultura y biopolítica. Paso a una segunda parte, que se titula Ni el yo ni la especie. Entonces, una vida que no se deja formatear por las distribuciones previas, como vida humana, como vida animal, y que se politiza desde esa inestabilidad. La interrogación de esta naturaleza reaparece en el impecable y muy reciente Informe sobre ectoplasma animal de Roque Larraqui, texto publicado este año, en el que poniendo en el centro de la ficción la cuestión del animal, conjugan de modo para mí muy iluminador, ¿no? hacia un nuevo registro. Creo que estas dos
estos dos ejes, ¿no? que venía un poco planteando, ¿no? El desmontaje de la forma cuerpo y por otro lado una suerte de intensidad animal difusa y contagiosa que aquí aparece bajo el signo del ectoplasma. Muy brevemente, porque habría mucho para decir sobre este texto. El texto de Larraqui es, podríamos decir, el futuro anterior de una ciencia, la ectografía, que no fue, una ciencia que no fue, pero que pudo haber sido, como fueron la eugenesia o como es el psicoanálisis y la frenología, ¿no? Estas son disciplinas que compiten en el texto con la ciencia de la ectografía. Se trata de una disciplina que se encarga de volver imagen los espectros animales, produciendo una especie de foto de los residuos matéricos que dejan los cuerpos después de su muerte y que se vuelven problemas, obstáculos para la vida cotidiana, ¿no? El problema del texto es que una persona quiere entrar a su casa y no puede entrar, y no se sabe por qué, no hay nada visible. Bueno, hay un espectro animal instalado allí, ¿no? Interrupciones, a veces muy banales, en clave de farsa también, de mucha farsa, ¿no? Sobre presencias que interrumpen la vida cotidiana. Y ese es el objeto de esta ciencia, ¿no? Que pone en problema la vida cotidiana, la vida corriente. Ese es el objeto que esta ciencia quiere identificar y resolver. La utilidad de tal ciencia, entonces, se trata de una disciplina, imaginémonos, ¿no? Una ciencia, imaginémonos desde el presente, un texto publicado en el 2014, una ciencia que nos permite resolver, identificar, ver y disipar el tema de los espectros, ¿no? La ciencia, ¿no? De lo que dejan los cuerpos ausentes. La utilidad de tal ciencia no se le escapa a su fundador, llamado Pedro Solpe, que quiere ofrecérsela al Estado como, cito, una herramienta ofensiva para la regulación de asuntos nacionales, ¿no? La ciencia de los espectros para regular los asuntos de la nación. El texto de Larraqui sitúa la saga de la ectografía de la ciencia entre 1911 y 1957, entre el Centenario y la Libertadora. Y que esto es una secuencia de la modernidad argentina, ¿no? Y puntúa especialmente la secuencia en el golpe de Estado de Uriburu en los 30. Entonces, la ectografía como el sueño de un Estado en tanto que gestión de los cuerpos vivos y los cuerpos muertos. ¿Es un saber para el Estado o es un saber que se quiere Estado y que se enfoca en el umbral entre la vida y la muerte? Dos temas que quiero subrayar, simplemente porque ahí sí me parece que retoma algunas, ¿no? Un poco lo que traía Manu, ¿no? Y algunas de las conversaciones que venimos teniendo. La ectografía es una ciencia de lo preindividual. Registra los hábitos y los sufrimientos de los cuerpos más allá del cuerpo mismo. Un poco como la sonrisa del gato de Cheshire, que tanto entusiasmaba Deleuze, ¿no? Cito: la inscripción en éter de un animal muerto, esto lo explica el fundador de la ciencia, ¿no? La inscripción en éter de un animal muerto resulta de los hábitos que el animal supo reiterar en vida y del sufrimiento físico intenso. Hábito y dolor son la púa del gramófono que graba la huella. El hábito y el dolor de un cuerpo, eso es lo que queda. Eso es lo que queda después de la vida. Lo que queda en el éter, dice el tipo. No, eso es lo que se registra en el ectógrafo, ¿no? Entonces se trata de una ciencia entre lo visible y lo invisible y entre lo vivo y lo muerto. Sitúa su umbral como su emplazamiento de saber, la demarcación de su umbral de lo real, ¿no? Y ahí hace visible y vuelve objeto la cuestión del espectro como resto inanimado de la materia, pero por lo tanto, y quiero subrayar esto, la cuestión del límite entre la vida y la muerte, de su punto de oscilación. Dado que el espectro del animal no tiene vida propia, para poder hacerse visible tiene que recibir la electricidad que le transmite el ectógrafo. Entonces es un resto que no tiene vida, pero para hacerse visible y de alguna forma volver a la vida tiene que recibir la intervención del propio ectógrafo, del científico que le da parte de su electricidad, ¿no? Entonces no se trata de un resto viviente, sino de una especie de fósil invisible, algo así, que se electrice. La cuestión de la electricidad, como ustedes saben, es clave en torno a la reflexión sobre el animal. Sigo. Entonces lo que se identifica es el punto de contagio entre umbrales de cuerpos cuyas fronteras han dejado de ser evidentes o se vuelven instancias para esas nuevas evidencias que la ciencia querrá objetivar. Pero a la vez, y este es el otro, una ciencia de lo preindividual por un lado, ¿no? A la vez el informe narra cómo el progreso, una vez más, el progreso científico es inseparable de la barbarie.
dado que para investigar los espectros animales, la Sociedad de Ectografía, así se llama, cultivaba, cito, protocolos de espectración que demandaban la tortura de animales encerrados, muertos de sed y desesperados, les quitan las cuerdas vocales para que no griten, ¿no? El sufrimiento intenso produce, dice el doctor Solpe, espectraciones eficaces, ¿no? El entusiasmo científico no se detiene. Los discípulos de Solpe consiguen combinar ectoplasma de hasta 6 animales, produciendo, cito, un espectro animal morfológicamente proporcionado sin parangón biológico que intermite de modo novedoso y realiza acciones fuera de registro. Fin de cita. Entonces el espectro de los animales torturados produce una masa, un enjambre, dice el doctor, que se va a superponer en el texto a las masas movilizadas entre el irigoyenismo y el golpe de Uriburu. Esa memoria de los cuerpos, esos restos espectrales se mezclan con las masas y con la idea de masa, ¿no? Movilizada en la calle, ¿no? Y tales son las escalas en las que funciona este texto. 2 cuerpos informes, lo preindividual y el enjambre, la masa. Esas son las 2 escalas de cuerpo, ¿no? Y un saber sobre lo preindividual con efectos indescifrables sobre las masas. Ahí se sitúa la ficción sobre la ciencia del saber animal. Un puntito más. Me parece clave el gesto del texto de Larraqui, en el cual la interrogación por la política que se hace desde la literatura, la pregunta por la historia política argentina, pero también y quizás sobre todo, la pregunta por lo político, pasa por la ciencia o el saber sobre el umbral entre la vida y la muerte, por los modos en que lo viviente se vuelve objeto de saber tecnocientífico en su misma muerte. Una ciencia de lo que queda de los cuerpos, en las huellas invisibles pero reales, esos residuos imperceptibles pero muy presentes en la realidad, los restos de las vidas, los hábitos y los sufrimientos. Es entonces una ciencia de los sedimentos virtuales, ¿no? Incorpóreos pero reales, de los sedimentos invisibles, incorpóreos de los reales, esto es, de los sedimentos virtuales, o del sedimento como virtualidad. Ese sería el campo de los asuntos nacionales. El espacio entre la vida y la muerte que se marca y se ilumina, se estudia y se piensa alrededor del animal. El informe sobre ectoplasma animal de Larraqui, en este sentido, no es solo, creo, un recordatorio sobre la complicidad entre ciencia y Estado en la invención de las violencias argentinas. Traza una luz desde la ficción y desde la farsa sobre modos de imaginar lo político que pasan por ese límite entre lo vivo y lo muerto y entre lo humano y lo no humano. El animal y su trazo espectral iluminan el terreno donde se modelan las intensidades de la política. Desplazando la mirada hacia el animal, el informe lleva adelante el gesto decisivo de estos materiales que me interesa interrogar. Dice que el problema político de la vida y la muerte no es por definición humano, ¿no? Y que ese viviente que la ciencia enfoca desde su muerte y que inscribe al Estado y esas masas que se anuncian como nuevos protagonistas de la política, inscribe una intensidad, un contagio y una fuerza que ya no coinciden con los nombres de lo humano. Una vida que se imanta desde el animal espectro y se proyecta sobre la realidad material. Ese terreno se vuelve una dimensión clave para pensar a la vez las formas de lo estético y las formas de la política. Y eso es, me parece, lo que dicen los animales de la cultura. Esta era la parte más armada del trabajo. Ahora viene, ¿no?, el embarramiento, el barroso del que hablaba Fernando. Ahora bien, cabe preguntarse si no podríamos leer esos ensayos, estos experimentos de la cultura, no el quiero ser vivo del Lispector, no esa fórmula, como programa de escritura, ¿no? Si no podemos leer estos experimentos de la cultura en tensión con la creciente centralidad y una nueva inestabilidad de la noción de vida en los vocabularios biopolíticos que emergen en la región a partir de las dictaduras y en las postdictaduras de Sudamérica. Dado que creo que alrededor de esos años en los que Lispector publicaba Agua Viva, alrededor de ese momento en que ciertas indagaciones estéticas en torno a lo viviente empiezan a ser más sistemáticas, en esos años en Sudamérica empiezan a darse una serie de desplazamientos de lo que podríamos llamar, muy tentativamente y bastante pobremente, debo decir, retóricas políticas de la vida. De los modos en que distintos lenguajes políticos movilizaron la noción de vida
en que la apropiaron y la volvieron el terreno de una nueva inestabilidad. Dado que hacia finales de la década del 70 ya es evidente, creo, que el viejo edificio del biopoder estatal moderno, esa configuración que se jugaba alrededor de la defensa de un patrimonio biológico trazado entre las intersecciones entre la raza y la nación, esa configuración que conjugaba sus pedagogías de lo nacional alrededor del Estado normalizador, esa configuración hacia los años 70 ya había sido profundamente erosionada. Digo esto, y escuchando lo que dice el señor Berni ayer, también me parece que volver a repensar esto, ¿no? Pero hagamos como si ¿no? Esta configuración está por lo menos erosionada, ¿no? Si no desmantelada. Pero en ese terreno que el Estado biopolítico moderno deja vacante, empiezan a emerger, me parece, otros vocabularios biopolíticos que muy someramente y muy tentativamente me gustaría tratar de situar. Pienso, por ejemplo, en los modos, y esto retomando cuestiones que se dijeron ayer, los modos en que la construcción de la subjetividad neoliberal reconfigura nociones como calidad de vida y capital humano. Ya sea bajo el signo de la salud como ideal de vida, ya sea bajo la lógica de una productividad que se vuelve biopolítica en la medida en que atraviesa todas las esferas de la subjetividad. En ese recorrido la vida emerge como un terreno, lo sabemos, de capitalización, ¿no? Una privatización intensificada, cuya verdad pasa por su adecuación a una racionalidad económica que se realiza en un individuo cada vez más inmunizado respecto de lo común, un poco lo que trajo Fermín, ¿no? Ahí se conjuga una retórica política de la vida que, como veíamos, como discutimos ayer, tiene ramificaciones muy diversas, pero que se juegan alrededor de modos específicos, creo que se juegan alrededor de modos específicos de movilizar cierta idea de vida y de hacer inteligible una vida como humana a partir de la capitalización de esa vida, es decir, del devenir capital de la vida, ¿no? Esa es como traza una cierta norma de lo humano, a partir de la capacidad de capitalizar y de trazar una verdad de esa vida en torno a las operaciones a la racionalidad económica, digamos, ¿no? El mercado como la fuente de la verdad, ¿no? De esa vida. Paradójicamente, la humanidad, a la vez que individuo propietario de su vida, inmunizado, securitizado, que es un poco la vida vivible neoliberal, tiene lugar a partir de un grado de objetivación del viviente en términos de mercancía y de valor, lo humano sostenido por una vida vuelta dimensión calculable y capitalizada con una nueva intensidad, ¿no? Y ahí reside una de las tensiones que atraviesan, no poder pensar, la imaginación neoliberal. Pienso también en una dirección muy diferente, en ciertas zonas del discurso y las políticas de derechos humanos, ¿no? Y la luz decisiva sobre las relaciones entre cuerpo y poder, ¿no? Que fue tan clave en la construcción de las democracias postdictatoriales, ¿no? El cuerpo como testimonio de la violencia, el campo de concentración como umbral entre la vida y la muerte. Pero también, quiero subrayar esto, como lo vimos hace muy poco, en la centralidad que adquiere el ADN en la configuración de fórmulas claves como la del derecho a identidad. Si por un lado, en cierto momento ciertas zonas del discurso de los derechos humanos se tiende a identificar la vida, ¿no? Con la vulnerabilidad del cuerpo expuesto a la violencia y a la amenaza en su existencia física, quiero decir, la consigna básica de los derechos humanos de defensa de la vida, digamos, ¿no? como la matriz, ¿no? de la productividad enorme de esos discursos, donde ahí la vida que se defiende es la vida expuesta, ¿no? a la amenaza de su propia existencia. Por otro lado, y acá en la Argentina me parece que es un laboratorio, ¿no? que hay que seguir pensando, las tecnologías de identificación que utilizan la información genética trazan una nueva configuración de los modos en que el BIOS se anuda a apuestas políticas, ¿no? Donde información genética articula de modos que sería interesante tratar de deslindar: verdad jurídica, verdad histórica y verdad subjetiva, que frecuentemente se superponen. Allí el BIOS adquiere una centralidad sin precedentes en la medida en que reaviva debates y sentidos en torno al origen familiar como identidad y que se superpone la producción de verdad sobre las prácticas de apropiación de cuerpos propios del terrorismo de Estado. Una frase de Nora Cortiña, ¿no? De madre, que a los pocos días en que se encontraron en una suburban, ¿no? Con el nieto de Carlotto, me pareció una frase que cristalizaba, ¿no? Por lo menos esto me interesaría pensar, ¿no? Dijo Cortiñas algo así como, citó, los milicos, me acuerdo de memoria, los milicos quisieron apropiarse de los chicos, pero no pudieron apropiarse de los genes, ¿no?
Entonces la fórmula es impecable, ¿no? En el sentido de que traza la distinción entre cuerpo y género, ¿no? Y donde lo que aparece como horizonte de politización es esa dimensión del gen, que ya se trafica desde los vocabularios científicos y va al titular del diario Clarín, ¿no? Entonces hay un protagonismo, ¿no? Y una forma de movilizar, en ese sentido, ¿cómo se moviliza esa noción? ¿Cómo se movilizan esas fórmulas? Y cómo se condensa, cómo se van sedimentando vocabularios políticos en torno a esos materiales. Ahí creo, quizás podamos pensar una posibilidad, una concepción de lo biológico, del cruce entre lo biológico y lo político, que no necesariamente reproduce la biologización como esencialización, como ontología, sino que al contrario, abre quizá, ¿no? Como potencialidad, como posibilidad, abre y nuevos espacios de subjetivación allí donde se involucra el límite de lo no humano, de lo impersonal y de lo preindividual. Lo biológico, ¿no? Se vuelve un terreno muy ambivalente o al menos atravesado por nuevas polaridades, nuevas configuraciones entre saberes y subjetividades que no responden a las viejas matrices más convencionales de la biologización de la política. Y es interesante porque la búsqueda, la cuestión del derecho a la identidad viene de los años 70 también, Viene del momento en que las abuelas empiezan a buscar los nietos, que esto es obviamente finales de los 70, y ya desde finales de los 70 contactan con los genetistas, ¿no? Porque escuchan una conferencia, no, es una historia de cómo cierto saber científico se involucra, se anuda a luchas políticas específicas, y viene también de los 70, ¿no? Viene obviamente de la desaparición de personas. Bueno, apuro un poquito, no me queda mucho, apuro un poquito. Por último, otro nudo que también al menos quisiera mencionar y que me parece absolutamente clave: la movilización formidable y exitosa que hace la Iglesia Católica, luego junto a otras iglesias, en torno a lo que se denomina defensa de la vida humana y a los debates sobre comienzo de la vida humana y la noción misma de persona que se conjugan en torno al aborto y a formas de reproducción asistida. Debates sobre los que la Iglesia Católica ha venido interviniendo activamente al menos desde los años de finales de los 60, ¿no? Parece que ahí, un poco la gente que sabe de esto identifica la encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, ¿no? De finales de los 60, como un poco el punto, el disparador de lo que luego van a ser los movimientos pro vida, que son movimientos que, como todos ustedes saben, demarcan la cancha de juego de la democracia en Argentina o en Brasil, ¿no? Entonces, hay otro recorrido, otro nudo que me parece interesante enfocar. Estos movimientos, estoy pensando en los movimientos pro vida, ¿no? Que son una proliferación discursiva, ¿no? Muy difícil de sintetizar. Estos movimientos conjugan una politización del tema de la vida, y monopolizan ciertas fórmulas en torno a la defensa de la vida, en la que redefinen y se reconfiguran nuevas políticas de la vida humana, nuevas ontologías y nuevas producciones de verdad a partir de vocabularios científicos, porque esa es la movilización de vocabularios científicos, lo que se pone en juego ahí. No es la retórica, únicamente la retórica religiosa, ahí se usa la ciencia. Y por lo tanto como producción de saber. Entonces aquí la vida se politiza bajo juegos de verdad que pasan por una esencialización y sacralización de la vida humana, que se define principalmente alrededor de las políticas de reproducción, pero que también es el campo de batalla de la Iglesia contra los movimientos en torno a disidencia sexual, ¿no? Es reproducción y disidencia sexual, y ahí la fórmula fue cultura de la vida, ¿no? Que matrizó Juan Pablo II con un éxito enorme a nivel de sus intervenciones públicas, ¿no? Entonces, ahí se moviliza la noción de vida, ahí se produce saber en torno a la vida, saber es muy inestable, pero ahí se produce saber también. Y uno puede preguntarse, quizá, ¿no? Si la creciente centralidad de la religión en la política contemporánea, ¿no? Y ya sabemos, no hablemos, ¿no? No pasa precisamente, en alguna medida, por esta capacidad formidable y exitosísima de movilizar el tema de la vida y de constituirlo en horizonte de legitimación. Estos tres nudos, podría haber más, pero
arranco con esto. Estos tres anudamientos entre vida y política, expansivos, de alcances muy diversos, no porque obviamente, como estamos, fíjense que aunque pueden aparecer como luchas o construcciones muy locales, tienen una resonancia muy vasta, ¿no? Derechos humanos como el horizonte ético de las democracias postdictatoriales, el movimiento pro vida, pero que aparece como un agente cada vez más poderoso, ¿no? Definición de las reglas de juego de las democracias, ¿no? De las luchas democráticas, y las subjetividades neoliberales, cuya persistencia más allá de la denominada era neoliberal no es necesario señalar. En todo caso, estos tres focos, ¿no?, permiten ilustrar algo evidente, pero que quizás haya que seguir pensando: que procesos políticos que son decisivos en la conformación de las democracias regionales son inseparables de nuevos modos de movilizar la noción de vida, de la emergencia de líneas de articulación entre vida y política específicas, múltiples, abiertas y en cada caso atravesadas por líneas de ambivalencia y reversión. No se trata, como se ve, de una biopolítica, de una matriz unificada, sino de vocabularios políticos heterogéneos que se empiezan a articular en general desde los 70 y en los que se especifican esos marcos de inteligibilidad, en los que se construye de modo siempre móviles qué es vida, qué es una vida, qué es una vida humana, y además de distinciones entre persona y no persona. Retóricas políticas de la vida que van configurando un repertorio de formas discursivas desde las cuales se trazan anudamientos entre vida y política, y demarcan un terreno en el que la vida se vuelve, con una intensidad y una pluralidad que creo es inédita, una referencia central para los lenguajes de lo político, y por eso mismo, paradójicamente, la instancia de una nueva inestabilidad. Me queda una página, con esto cierro. No, un poquito más, una página. Un punto que quizás puede ser interesante para retomar y seguir pensando. Estas retóricas de la vida parecen atravesadas por una ambivalencia inherente, por las cuales los modos en que definen y frecuentemente sustancializan lo humano están sistemáticamente asediados, tensados por ese bios o ese viviente en el que no se reconoce el rostro del hombre. Precisamente, podemos pensar que al poner la vida en el centro de sus apuestas políticas, estas retóricas hacen de la relación y del límite entre humano y no humano el punto de su afirmación, y a la vez la instancia de una ambivalencia imparable. La centralidad del tema de la vida en los lenguajes públicos implica, por un lado, una ontologización de la vida humana y a la vez, por otro, una línea de descentramiento de los nombres y del rostro de lo humano. El bios que se moviliza políticamente es a la vez el ser del hombre, pero inscribe una escala, una temporalidad, una memoria y una relacionalidad que no necesariamente coinciden con el yo, ni con el individuo, ni con lo humano. Me pregunto si en esa paradoja, en esa ambivalencia que parece constitutiva de estas retóricas de la vida, no se conjugan sus políticas, esto es, su poder normalizador, pero también sus líneas de reversión y contestación. Prometo. Para terminar, me parece en este sentido que puede ser críticamente productivo leer las investigaciones estéticas de las que hablaba al principio sobre el fondo de estas retóricas políticas de la vida. Porque creo que el trabajo formal en torno al animal, pero también en torno al espectro, el monstruo, el zombie que apareció ayer, el cadáver, activa la ambivalencia y la indeterminación propia de estos nudos entre vida y política, y tensan desde su interior los marcos de inteligibilidad sobre los que descansan. Los marcos, como decía antes, por los cuales se hace inteligible algo así como una vida humana. Y a la vez estos materiales iluminan la posibilidad de imaginar otros modos de politizar la vida, justamente a partir de ese umbral entre humano y no humano. La posibilidad de imaginar otro entre cuerpos, que no se mida a partir de las figuras normativas, de lo humano como es el yo, como es el individuo, etc. Y que conteste las cristalizaciones más peligrosas en torno a la vida humana. Una especie de pedagogía de la forma en torno a lo no humano, y una pedagogía de la relación entre humano y no humano. Lo que parece trazarse en estas investigaciones estéticas, y vuelvo al espectro, es algo así como un régimen de luz, un plano específico desde el cual se elaboran nuevas formas de visibilidad y de percepción, un modo de hacer aparecer, de hacer visibles los cuerpos, sus fuerzas, sus intensidades y relaciones, que no se acomodan a la forma individuo, de las retóricas de la identidad y de lo humano. El animal,
¿no? O el zombie, ¿no? Funciona menos como temas en sí mismos que como perspectivas, como ejercicios formales que movilizan las matrices o los marcos a través de los cuales un cuerpo, una vida, se hace inteligible. Un régimen de luz, un modo de hacer visibles cuerpos y vidas que por un lado permiten iluminar críticamente las maneras en que se politiza la vida y por otro permite trazar la posibilidad de otras éticas y de otras políticas de lo viviente. Cierro. En el marco de una centralidad creciente de vocabularios biopolíticos heterogéneos, múltiples, ciertas zonas de la cultura ensayaron y pensaron lenguajes y sentidos alternativos en torno a lo viviente. Allí se juegan otros modos quizá de hacer inteligible la vida, y esa quizás sea una de sus políticas, justamente donde el bios demarca el terreno en el que parecen albergarse muchas de las batallas y las promesas del presente. Bueno, era eso. Gracias. Bueno, tenemos varios minutos para preguntas, intervenciones. Ok, bueno. Está bueno el texto. La exposición. Dos cosas, o tres, en realidad. La primera que me interesa pensar, me interesa pensar qué pensamos, ver qué pensamos, es esa distinción entre vida y viviente. Parece que utiliza como sinónimo, pero no sé si... No sé, te pregunto, ¿no? Política de la vida y política de lo viviente. Al final esto me parece que vos hacer una especie de desplazamiento, quizá más afirmativo sobre lo viviente, pero es una cuestión para ver cómo lo pensás. Hay dos cuestiones puntuales que sí me interesan ver preguntar, ver cómo las ves. Al final de tu texto, y a veces aparece en cierta forma de concebir la vida política, una especie, digamos, no sé cómo llamarlo, una especie de anarquismo, en el cual la alternativa a la normalización, disciplinamiento de los cuerpos está entre cuerpos no normados. Pregunto por esa dicotomía, si no es una especie de anarquismo que cree que hay, o que cree que postula una especie de esa una posible no normatividad de los cuerpos. Primera pregunta. Y la última cosa es que en algún punto vos las retóricas políticas de la vida, y ahí es interesante esto, digamos, que la vida funciona como horizonte de legitimación. Y en ese sentido podría pensar, no sé, que el concepto de vida funciona dentro de un esquema de la soberanía. Es decir, el esquema de la soberanía es un esquema que necesita ver cómo se legitima el poder, dado que es parte de la igualdad de los hombres. Si es así, el concepto de vida, a nivel conceptual, funciona dentro de un esquema de la soberanía, es decir, un esquema cuya necesidad o cuyo punto de toque es la necesidad de legitimación. Y esa es una necesidad propiamente, digamos, de un esquema de la soberanía, y no de otro esquema político, a nivel conceptual. Si querés, hacemos... ¿Hay otra pregunta? Sí, después, ¿no? Sí, ¿quieres responder? Claro. Son varios puntos. Sí. No. Yo sí, empiezo por la primera observación en torno a la cuestión de lo viviente. Sí, hay una zona ahí que estoy tratando de pensar, sobre todo porque sí hay como un esfuerzo, o un intento más que un esfuerzo, por trabajar como ciertas reglas formales en torno a qué es lo que estos textos hacen ver, digamos, ¿no? Entonces, un poco la oscilación que vos marcás tiene que ver con una dimensión metodológica, digamos, ¿no? De tratar de ensayar herramientas, digamos, ¿no? Me parece que ahí sí la idea del viviente es la que prima, digamos, por lo menos como un primer punto de entrada, no tanto como una hipótesis o como una noción ya cargada, digamos, ¿no? Ya como una hipótesis dentro de lo viviente, sino más bien cómo funciona esa noción como herramienta formal que permita iluminar justamente esas zonas de visibilidad, ¿no? Que pone esa puesta en escena
digamos, de los materiales estéticos, donde no se puede reconocer necesariamente algo así como un cuerpo, ¿no? Como una especie de instancia donde se abre, donde se fractura, ¿no? Donde se desmonta la forma cuerpo. Ahí la noción de viviente o la fórmula del viviente, que me funciona, me parece como una forma de hacer visible operaciones de los textos. Eso, ¿no? Y de ahí sí, me parece que entra en una segunda instancia, en una conversación, y ahí sí, quizás en esta presentación como muy atada a movimientos muy diferentes, de distintos materiales, pero donde aparece, claro, una dimensión del viviente atravesado, ¿no? O expuesto, o enfrentado, la relación que enfrenta un límite entre orgánico e inorgánico, diría, ¿no? Sobre todo en ese punto. Lo del anarquismo, no sé, lo del entrecuerpo, porque a mí me parece que sí, lo que mucho, y cito al Spector, me parece que sí hay un esfuerzo enorme por pensar por trabajar ese entrecuerpo, pero no necesariamente como una especie de fuera de la norma, sino como otra normatividad, digamos, ¿no? Ahí volvería a Canguilhem, ¿no? Con otra idea de la norma, quizás, ¿no? Lo que ahí se aparece una normatividad inherente a ese entrecuerpo, ¿no? Otra fórmula, ahí la noción de forma, quizás, ¿no? Las formas de la relación, ¿no? Entonces ahí sí me parece que habría un trabajo de investigación y de resonancia de materiales estéticos en torno a esa dimensión. Y en cuanto a la cuestión de la legitimidad, quizás te agradezco el señalamiento porque no quería decir eso, no quería decir la legitimidad en ese sentido, quería decir modos de autoridad pública. Eso quería decir, no necesariamente de legitimación, sino construcción de modos de legitimidad pública, de autoridad pública, ¿no? A través de ciertas configuraciones de saberes, ¿no? Que me parece que son procesos estratégicos, localizados, pero en el que se van construyendo horizontes conceptuales, ¿no? Es eso lo que quería decir. Y así te agradezco el señalamiento. ¿Otra pregunta? ¿A mí? ¿Por favor? No. Gracias por... Llené todas las páginas que me dieron y algo de notas. Dos cuestiones. Primero, volviendo sobre la cita que hiciste del discurso de la movilización de la genética, ¿no? Como campo de debate y política. Si ves ahí una continuidad o una ruptura con la tradición higienista que llega hasta el proceso incluso de la sangre, ¿no? Si hay una continuidad o se abre, digamos, un campo de diferencias que va de la sangre al género. Porque también en la política de la literalmente desfamiliarización del proceso, ¿no? con la de apropiación de hijos, había una política de la familia y de la sangre, ¿no? Una intervención sobre ese nudo, ¿no? ¿En qué punto hay continuidad o hay desplazamiento científico y político de la sangre al género, ¿no? Primero. Y segundo, me hiciste pensar en algo que no tenía, la verdad, muy resuelto, que es así como empezaste diciendo que la vida parece como campo de problematización de la política, ¿no? También cuando cerrás o avanzás y hablas de la religión, pensé la religión no tanto como algo que viene después a apropiarse de eso, sino también como los dos nudos que definen como un núcleo reprimido de la modernidad política, ¿no? Una modernidad paradójica que tiene como en su centro, por un lado, la vida y por otro lado lo religioso, ¿no? ¿Y qué relación hay? Y lo pensé a partir, o mejor dicho, me ayudó a pensar a partir no puedo evitarlo, de dos novelas, uno La Virgen Cabeza y otro es la novela de Bolaño 2666, el capítulo de
unos crímenes, ¿no?, de matanza de mujeres, que aparece sobre el fondo un asesino serial de mujeres obreras sobre el fondo de un profanador de iglesias, ¿no? Eso es lo que entrega la novela, ¿no? Un profanador de iglesias que se va deslizando en la trama de la novela a un serial killer de mujeres. Si digamos, si esa relación si hay una relación ahí como oculta o invisible entre vida y religión, que haría caer la política del lado de lo histórico, lo que habría en común entre lo religioso y la vida en este uso político, sería un núcleo de ahistoricidad, ¿no?, en el centro de lo político. Buenísimo, gracias. Empiezo por la sangre y Gergen. Me parece que hay algo bien interesante. Digo, y de nuevo invito a intervenciones, ¿no? Porque esto es un campo que me parece que hay que ir armándolo. La intervención formidable de abuelas, ¿no?, en el campo de movilización de la genética, de movilización política de la genética, produce eso que se llama índice de abuelidad, ¿no? Donde, claro, se llama así, índice de abuelidad, donde justamente se puede reconstruir el vínculo biológico faltando una generación. Que eso justamente es lo que la sangre, me parece, la sangre va a trabajar, me parece, sobre continuidades, digamos, ¿no? Me parece que acá aparece como esta posibilidad de reponer retrospectivamente un cuerpo ausentado a partir de una memoria molecular, digamos, ¿no? Y entonces, y esa es la categoría con la que, obviamente, sobre ese toda la dimensión narrativa y afectiva, un poco de melodrama, ¿no?, que se jugó en torno a los nietos, me parece que descansa sobre esa especie de redistribución de la materialidad de lo viviente que trae esta dimensión del gen, digamos, ¿no?, donde se puede reponer justamente, o reescribir el cuerpo que no está, y se puede trazar el lazo entre esos cuerpos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay y ahí sí obviamente hay un cambio de escala, ¿no?, en torno a lo corporal, mientras que la sangre sigue siendo, o me parece, no sé, habría que pensarlo mucho mejor, ¿no? Cecilia Sosa tiene trabajos muy interesantes sobre lo que se llama paradojas de la sangre, en torno a justamente esto, y si los invito a leer el trabajo de Cecilia, me parece clave, ¿no? O sea, que seguir conservando la idea de la sangre y muy productivamente, ¿no?, sangre y afecto. Me pregunto si por ahí, ¿no?, pensar la dimensión de la genética no nos arroja a este cambio de escala, ¿no?, en la forma en que hacemos visible algo así como la corporalidad, digamos, ¿no?, en donde la dimensión de lo molecular parece estar trazando otras relaciones entre cuerpos. Interesante, por lo poco que sé, esto por favor revísenlo. Me parece que la sangre siempre se reescribe en el régimen patriarcal, digamos, ¿no? La sangre es el nombre del padre, ¿no? Entenderse muy bien. Las mitocondrias son la herencia materna, ¿no? Es el régimen de la madre, ¿no? Lo que se hereda de las madres, ¿no? Y entonces una reformulación del lugar de lo femenino, ¿no?, en las políticas de la memoria. Entonces me parece que habría algo realmente muy productivo para pensar y ver qué se moviliza, digamos, ¿no? Y cómo, por un lado, se cristalizan retóricas muy fuertes, muy sustanciales de la identidad, de la biología como identidad, pero que al mismo tiempo la misma movilización de esa dimensión molecular de la vida, que esa permita justamente trazar otra escala de lo que entendemos como subjetividad, como memoria, ¿no? Porque acá hay una memoria, y esto forma parte de políticas de la memoria, que no es la memoria del yo, ni tampoco es la memoria de la sociedad. Es la memoria, y ahí sí diría la memoria de un viviente, digamos, ¿no? Pero un viviente en relación con la muerte, ¿no? Con el muerto, con el que no está, ¿no? Cuya memoria, sin embargo, se reescribe para interrumpir una cierta forma de lo presente y de la presencia, ¿no? Ahí, ¿no? Llevándolo podría irse en esa. Entonces, esa memoria no es la memoria del yo, de un sujeto, ni es la memoria de los relatos colectivos. Hay una escala diferente de la memoria, que viene justamente con modos en que se inscribe en lo público y en lo político, algo así como el viviente. Entonces ahí me parece que hay una reconfiguración formidable, digamos, que me
parece que es muy importante pensar, ¿no? Y también, un poco, pensar lo que decía al principio, cómo ciertas herramientas de la cultura nos pueden ayudar a pensar esto. Porque a mí, ¿no? Un ejercicio que intenté hacer muy tentativamente es pensar exactamente esto, la cuestión de la memoria de la cuestión del ADN, usando una operación que hace un documentalista chileno, que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Patricio Guzmán, que tiene un documental fabuloso, imperdible, que se llama Nostalgia de la Luz, donde trabaja los pedacitos de hueso que quedaron en fosas comunes en el desierto de Atacama. ¿No? Fosas comunes removidas por el dictador y quedaron pedacitos de hueso. Y el documental lo que hace es un poco la búsqueda de las viudas, sobre todo las viudas, ¿no? Y las familias de mujeres también, de estos pedacitos de hueso. Y el documental lo pone en escala de distintas temporalidades, porque es la memoria de la dictadura, pero también es la memoria del desierto como espacio, y fundamentalmente es la memoria del calcio de los huesos, ¿no? Que es lo que el documental sitúa como lo que desde la materialidad interrumpe al presente, ¿no? El calcio de los huesos, que es el calcio de las estrellas, gracias a las cuales se refleja la luz y gracias a las cuales tenemos imagen. Entonces, el calcio de los huesos, de los restos de los huesos, el calcio de las estrellas. Pone la cuestión de la memoria en torno a la materialidad de lo que queda, de un cuerpo, ¿no? Y interroga los modos, las políticas de la memoria, ¿no? ¿Y qué quiere decir memoria en ese? Entonces, ahí sí me parece que hay un desplazamiento hacia otras zonas que me parece que no son las de la sangre. Habría que contar las sensibilidades, ¿no? A ver cómo, ¿no? Una dimensión más fuertemente familiarista de la sangre. Mientras que acá me parece que, aunque estamos obviamente en una matriz nítidamente familiar, ¿no? Todo esto de nietos, abuelos, ¿verdad? Hay algo que excede esa matriz acá también. Y me parece que no sé si la sangre te daba ese exceso. Mientras que acá me parece que la dimensión de lo genético y de la vida molecular tensa y expone esas retóricas a otras formulaciones. En cuanto a la observación sobre la cuestión de lo religioso, sí, ahí hay una zona que yo por el momento no sé si quiero ir en esa dirección. Me parece absolutamente legítima, me parece una discusión fabulosa y que me gusta mucho leerla. Sí me gusta la idea de pensar los modos en que la religión, ciertos vocabularios religiosos se enmascaran. Estoy pensando en el trabajo de Juan Marco Bayón, José Morán Faúndez, gente que trabaja en Córdoba, cómo la religión moviliza esa estrategia, la dimensión estratégica de estas articulaciones en torno a la noción de vida, movilizando vocabularios científicos, ¿no? Y produciendo zonas de saber, ¿no? Que son lugares de autoridad, ¿no? Por el momento yo me gustaría quedarme ahí, porque lo que me interesaría, no sé si a ver cómo sale, no sé cómo sale este experimento, pero lo que me gustaría es intentar ver cómo cierta dimensión estratégica, súper local, de intervenciones que son puntuales en torno a debates sobre el aborto, configuran y movilizan zonas de saber que son y que van cristalizando, que van sedimentando saberes y concepciones sobre la vida, ¿no? Y que sitúan la definición de vida como un horizonte de contestación política, ¿no? Yo me gustaría quedarme ahí, pero sin duda eso después, ¿no? sigue a otras escalas, ¿no? Bueno, también por supuesto agradecer tu trabajo. Y en verdad estaba pensando un poco lo que estabas comentando antes, que también un poco Fermín hizo mención. Y por una cuestión, ¿no? Pensando cómo se moviliza eso, como estabas recordando, en base a estas diferentes huellas sobre las que se organizan las políticas de la memoria. Porque me parece que me da la impresión que si bien hay cierto desplazamiento de la sangre al gen, y que el gen está ocupando un lugar central, si se quiere, como un mecanismo de revelación visual de la identidad del hijo, del nieto, del que sea, en paralelo... Visual invisible, ¿no? Sí. Un horizonte de visibilidad quizás nuevo. Sí. Bajo otro modo de verificación, de verificación, ok. Pero en verdad lo que estaba pensando que esto que está teniendo lugar, sin duda, no deja de ayornarse, y ahí tiene mucho que ver la idea de paradojas de la sangre,
con otra retórica sobre las que elabora el duelo, se organizan las narrativas de la memoria, que es si se quiere una suerte de parentesco extendido, es decir, que excede esa afiliación directa del gen a través, y en caso de madres de Plaza de Mayo y de abuelas también es clave, como una abuela de los 30.000 desaparecidos en ambos, y lo mismo con los nietos y tal. Lo que quiero decir, ahí hay una suerte de convivencia inesperada, y pensando cómo se moviliza eso, me acordaba de otra. Bueno, Cecilia Sosa le llama linaje escuida, no sé, para el disgusto de más de una, me parece, en Argentina, pero me parece que estaba pensando cómo se moviliza eso y me acordaba de una coyuntura específica como fue la del matrimonio igualitario, en la que curiosamente una solidaridad, si se quiere, heterosexual tuvo presencia en el marco de estas movilizaciones por el matrimonio igualitario, y en la cual hijos de desaparecidos fueron a apoyar la causa, reapropiándose de otro parentesco extendido, invocado, que era el de queremos mamá y papá, y llevaron esta proclama a la lucha por el matrimonio igualitario, apoyando, presentando el queremos mamá y papá más allá de ahí el subtexto heterosexual que pueda tener eso, y justo para un encuentro que buscaba el matrimonio igualitario. Nuevamente encontramos, te quiero decir, una invocación que excede esta verdad, este modo de verdad, si se quiere, que tenemos con la genética actualmente, que conviven, no sé si armoniosamente, pero parece que no dejan de tener efectividad política, si se quiere, a la hora de construir un relato, de pensar en posibles uniones. Sí, efectividad política y absolutamente, y quizá con configuraciones de subjetividad. Porque entonces lo que la dimensión que Cecilia trabaja y que me parece, no sé, complementaria, pero que puede ser paralela al foco más nítido en la cuestión biológica, es la noción de afecto, ¿no? Y cómo el afecto excede la sangre, ¿no? Algo que se moviliza en términos de retórica de la sangre, ¿no? se traspasa, ¿no? A la dimensión del afecto, entonces hablar de otros parentescos. Pero en todo caso, lo que es interesante con este tipo de reformulaciones, ¿no? Reinscripciones muy pequeñas de la vida, es como, me parece, podríamos pensar, como ciertas matrices familiaristas, ¿no? Que también están acá, que también están en los reclamos, ¿no? Son excedidas por el lado del afecto o por el lado de la dimensión más molecular de los cuerpos, digamos, ¿no? Como hay algo que ahí se activa, se dispara, y no se puede volver fácilmente a recontener en un cierto esquema más normativo. Por ahí esa sería una forma también de pensar, no solamente como impacta políticamente, sino también cómo puede funcionar potencialmente como horizonte de producción de subjetividades, ¿no? Algo así. Bueno, la última pregunta, hacemos la pausa, fueron dos, muy cortitas, en todo caso se la pueden hacer en simultánea, así. ¿Usted tenía otra pregunta? Se la pueden hacer conjuntamente y Gaby así hacemos. Dale, yo también bien gordito. Pensaba un poco en la relación, más que nada a partir de esto del ADN y los derechos humanos, la relación que lo nombraste recién en la cuestión del documental de Chile, del cuerpo con la imagen. Absolutamente. Esa relación que, fíjate, todas estas corporalidades, esto es, de hecho, la relación de espectros animales, cómo es fundamental la imagen para que las retóricas políticas sobre la vida la puedan escribir políticamente, digamos. Entonces, Agamben tiene un textísimo muy lindo que dice que la imagen es el cuerpo del deseo. También, no la imagen como la necesidad, sino el deseo que se inmiscuye en el momento en que el cuerpo necesariamente se transforma en imagen. Totalmente. Sí. Y cómo pensar ahí el estatuto de la imagen en una contigüidad indicial, no representacional con el cuerpo, ¿no? Me parece que eso es absolutamente clave, ¿no? Donde la imagen también es un resto, ¿no? También la imagen es el resto, ¿no? Funciona como, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una reconfiguración muy fuerte, un desafío muy fuerte a los modos en que leemos, ¿no? Y a cómo pensamos el estatuto de la imagen, absolutamente. Sí, lo que yo quería decir tiene todo que ver con la intervención de recién, porque me resultó muy interesante lo que hablaste de lo molecular de los cuerpos y de la memoria del calcio, y me hizo acordar que no sé si conocerás un pequeño libro de Georges Dubois,
que en francés se llama Écorce, creo que no está traducido al castellano, ¿lo conoces? Yo lo tradujeron hace poco. Ah, bueno. Es fantástico cuando él cuenta un poquito para los que quizás, porque creo que no está en castellano, Cortés. Creo que sí, creo que lo tradujeron este año. Creo que lo tradujeron este año. Este año, bueno. Él va a Auschwitz por primera vez, donde sus familiares murieron. Solamente puede ir porque va acompañado por un amigo después de décadas y décadas. Y pasa primero por los grandes pabellones donde todo está cubierto por el relato simbólico. Y sigue y va a buscar, hay otro libro donde trabaja sobre 3 clichés sacados desde adentro de los hornos, que se llama Imagen a pesar de todos, ese libro. Desde adentro de los hornos lograron sacar 3 clichés hacia donde estaban los cuerpos instantes antes y después ya los cuerpos amontonados en fosa común. Y va a buscar esos lugares. Hay restos edilicios que le permiten reconstruir desde dónde pueden haber sido sacadas esas fotos, y no solo los restos edilicios, sino el bosque que había, qué características tenían los árboles. Y lo que él encuentra es, en la zona de las fosas, hay una particular tipo de flores, de vegetación, que no hay en ningún otro lado. Y entonces él habla de ahí donde se quiso borrar y extinguir absolutamente esa vida y esos cuerpos, molecularmente, vía abono, vía química, etcétera, etcétera, produjo otro tipo de vida, esta vez no animal, lo cual es como más difícil de pensar todavía, pero es otro tipo de vida a través de las flores, ¿no? Y la imagen tiene todo que ver, porque con toda esta historia no hay imagen, bueno, él rescataba muy fuertemente estos 3 clichés, y después esta imagen que se ve, a diferencia de la cosa simbólica, explicativa. Claro, totalmente. Entonces ahí ¿no? Me parece que lo de Didi Buberman retoma exactamente esto, ¿no? Y esta idea de la imagen como permanencia, como intermitencia que permanece, ¿no? Esa permanencia intermitente, que es lo que queda del cuerpo, ¿no? Esa especie de descripción de huella del cuerpo. Pero al mismo tiempo es interesante, ¿no? Porque ahí, un poco volviendo a lo que decía Emanuel, hay una tensión permanente entre lo visible y lo invisible, ¿no? Lo invisible de la imagen también como indicador de una dimensión de lo no visible, justamente, como presencia de lo no visible, ¿no? Que me parece que tiene que ver con estas reflexiones en torno a la memoria, justamente allí donde lo que aparece, lo que se pone en escena es como la persistencia de una materia, ¿no? Una materia que nunca termina de desaparecer, ¿no? Eso que retorna intermitentemente. Me parece que ahí hay una reflexión de Didi Buberman que justamente sobre la imagen, ¿no? Pero hay una dirección de trabajo para ese formulado, ¿no? Bueno, muchas gracias y hacemos un corte entonces. Y retomamos a las 2:30.